Bueno, mirad, el profesor Prego Reboredo, el investigador Prego Reboredo, es químico, o sea que no es de nuestras disciplinas, pero yo ya le he escuchado con la ocasión de este verano 4 veces y él sabe muy bien cómo hablar a las personas que pertenecemos al ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Le encontré por casualidad y es una anécdota porque yo tenía mucho interés por este tema de las tierras raras porque he leído como algunos de vosotros en la prensa y no tenía claro lo que era. Entonces me comuniqué con el secretario académico de la Facultad de Geología y le dije, necesito un especialista en tierras raras. Y me dijo, pues entonces te has equivocado de facultad, porque estamos hablando de un elemento de la tabla periódica o de elementos de la tabla periódica, así que tienes que llamar a químicas. Pero él mismo, cuando me colgó el teléfono, me volvió a llamar y me dijo, te voy a dar el nombre, ya no te molestes, me dijo, te voy a dar el nombre del mayor especialista mundial en tierras raras. Y me dio el nombre de Ricardo Prego Reboredo, y al hablar con él me di cuenta de que era gallego y le pregunté de dónde era. Y resultó que era de La Coruña, la ciudad de la que soy yo. Y profundizando un poco más, se crió en una calle que está al lado de la mía, ¿no? Y total, que no nos conocíamos, pero bueno, ha sido muy, muy bonito este encuentro, ¿no?, académico. Ricardo Prego es profesor de investigación del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y está destinado en Vigo. Es químico por la Universidad de Santiago de Compostela y allí se especializó en química inorgánica. Es doctor también por esa universidad con una tesis sobre balances biogeoquímicos en la Ría de Vigo dirigida por el profesor Fernando Fraga. Te honra que lo nombres. En 1989 obtuvo por oposición la primera plaza sobre oceanografía química que fue convocada en el CSIC. Su línea de investigación se centra en los intercambios biogeoquímicos tierra-océano, incluyendo la contaminación por metales y la eutrofización. Editor invitado en revistas y libros 7 y coautor en artículos de libros 14 y libros 2, 226 artículos, los cuales han recibido 6.602 citaciones, índice H47 en ResearchGate y 5.082 índice H41 en Scopus. Bueno, para los que tenemos que acreditarnos como de todo, catedráticos y demás, sabemos lo que estos números significan, ¿no? Dichos trabajos abordan la biogeoquímica de las sales nutrientes, los elementos traza y desde hace una década las tierras raras. Su investigación se ha desarrollado sobre todo en las rías gallegas, además de en fiordos chilenos y antárticos, estuarios árticos y cantábricos, lagunas subtropicales del Pacífico mexicano y también en el afloramiento de Galicia durante el Holoceno. El doctor Prego es uno de los científicos incluidos en el último ranking Stanford, octubre de 2023, que recoge al 2% de los científicos más influyentes del mundo. Es coordinador científico en 22 proyectos europeos y españoles, a bordo de 20 cruceros, lo que supone 400 días en el margen atlántico ibérico, en el océano Índico Sur, en los mares de Bedel y Blanco, en la costa gallega. En dichos estudios coopera en proyectos multidisciplinares y multiinstitucionales con científicos españoles y extranjeros, portugueses, ingleses, rusos, franceses e iberoamericanos sobre todo. Ha dirigido 7 tesis doctorales y 4 trabajos postdoctorales. Es profesor en estudios de máster y posgrado en la Universidad de Vigo y a menudo participa en la divulgación de la oceanografía química, las rías gallegas y las tierras raras a la sociedad, en escuelas secundarias, radio, prensa, televisión y ya desde hoy también en nuestra facultad y universidad. Y escribe artículos de divulgación para revistas científicas. Bueno, en realidad y resumidamente es un lujo tenerlo aquí. Muchas gracias por estar y cuando quieras. Vale, gracias por tu presentación. Espero estar a la altura. Vale, cuando quieras me pones. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, el título ya lo sabréis por la información que habréis recibido. Vamos a ver las tierras raras y por qué son elementos tecnológicamente críticos y geoestratégicos. Para empezar nuestro viaje nos vamos a ir a Suecia a finales del siglo XVIII y interviene este teniente de artillería sueco que es Carl Arrhenius, que estaba destinado en una de las fortalezas que defendían la entrada de Estocolmo
Él era un buen químico porque tenía, bueno, químico en su época, todavía la química estaba en natillas, y era experto en pólvoras y también un mineralogista aficionado. Y entonces, paseando por la zona, se encontró en la cantera de Iterbi esta piedra, que ahí la verdad significa poco. Ahí tenéis abajo el mapita donde está Iterbi, que está pues a media hora de Estocolmo, y esa piedra le llamó la atención. Le llamó la atención porque le pareció inusual. La verdad es que hay que tener ojos para verlo inusual, pero bueno, era muy pesada. Y entonces en sueco, piedra pesada se dice tungsten. Y entonces le llamó tungsteno de Iterbi. Y se la mandó a analizar a un amigo suyo, que era Johan Gadolin, que estaba en lo que es ahora Finlandia. En aquella época Finlandia era sueca. Y él ahí determinó el primer elemento de las tierras raras, que era el itrio. Y al mineral, a la piedra esta, tungsteno de Iterbi, lo acabaron llamando gadolinita en su honor. Poco después, bueno, en Iterbi es un centro importante. Si vais alguna vez a la preciosa ciudad de Estocolmo, pues podéis acercaros allí, o si no en internet podéis buscar esta asociación que se dedica a promocionar la mina, y la Asociación Americana de Mineralogistas le ha puesto una placa a la entrada, y la de bueno, los químicos europeos también le ha puesto otra. La verdad es que la mina tiene poco que ver porque está abandonada, pero es un sitio que le gusta ir a algunos premios Nobel de Química en peregrinación, por todo lo que vino detrás de esto, ¿no? Esta es otra piedra, otro mineral que está sacado en Basnás, ahí veis dónde queda. En Basnás era una mina de hierro, Iterbi era una mina de kaolín, que hacían estufas de porcelana, y Basnás es algo típico en Suecia, que es la minería del hierro. Y ahí encontró otra persona, que no me voy a extender, pues este otro tungsteno, que le llamó tungsteno de Basnás, y luego cuando lo identificaron, otro elemento de la tabla periódica, que fue el segundo, que era el cerio. Entonces tenemos el mineral cerita, la tierra ceria y el elemento que es el cerio, para que os vaya sonando. Bueno, pues esto más o menos, en esta pequeña introducción que os estoy comentando, es el desarrollo histórico del descubrimiento de las tierras raras. Empieza a finales del siglo XVIII y termina justo con el inicio del siglo XX. Es un trabajo muy intenso de la parte química experimental, porque lleva mucho trabajo en el laboratorio, y además tener en cuenta, os sonará la tabla periódica de Mendeleev, que hasta que llegó la tabla periódica y después que Moseley puso orden, número atómico a todos los elementos, no se sabían cuántos elementos de las tierras raras. Entonces iban buscando, pues hubo gente que dijo que había descubierto 20, todo tipo de errores por el camino. Y entonces con Moseley se supo que eran 17 elementos y que se habían descubierto 16. El 17, que era el elemento número 61, fue descubierto fuera de Europa, en Los Álamos. Cuando estaban trabajando los químicos en la separación de plutonio y de uranio para la bomba atómica, pues separaron también, por casualidad, en buena parte, el prometio, que es el único elemento de las tierras raras que es radiactivo, con una vida media de 4 años, por eso no aparecía en los minerales. Ahí aparece la fecha, el año 47, porque todo lo que tenía que ver con la bomba atómica era secreto militar, entonces no se lo dejaron comunicar y lo hicieron varios años después. Esto es interesante porque el trasfondo que lleva esto es que todo el trabajo del descubrimiento de los elementos de la tierra rara fue una gran aventura de químicos europeos, suecos sobre todo, franceses, suizos y alemanes. Y ahí, con el último elemento, da el salto a Estados Unidos, que sería el siguiente en coger el testigo de todo lo que tenía que ver con las tierras raras. Bueno, aquí he puesto una frase de un premio Nobel de Química que ensalza el trabajo de los químicos para llegar a establecer primero las 16 y luego las 17 tierras raras. Entonces, ya que os he hablado de ellas, pues tengo que decir cuáles son, ¿no? Pues son estos 17 nombres que os voy a leer para que os suenen: el escandio y el itrio, que están en negro por sus propias características, que ya os las comentaré. Luego está el antano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, que está en azul porque tiene una vida muy corta, samario, europio y gadolinio. No sé si alguna vez los habéis oído escuchar, oído nombrar, pero bueno, tener en cuenta que en Europa y en España hay pocas noticias sobre los elementos de las tierras raras y la tecnología. En cambio, en
en Japón o en Corea, pues es de lo más usual. Y después hay otro grupo que es el terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio y terbio y lutecio, que ahí he puesto HRES, que son heavy, es decir, tierras raras pesadas. Las otras son en azul las ligeras, y los otros dos no son ni pesados ni ligeros, pero aparecen en los mismos minerales de donde se pueden encontrar todos los demás. Tiene propiedades químicas muy parecidas, por eso en un mineral contiene todos los elementos de las tierras raras en distintas proporciones, ¿vale? Para los químicos esta es la división, para los mineralogistas y los que trabajan en mina, normalmente los ligeros los consideran lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Bueno, bien, eso es una división práctica porque son los que tienen más aplicaciones industriales. Bien, esto es para que les veáis la cara. Como veis, son unos elementos en estado puro bastante feos. Son metales de color plateado que conducen bien la electricidad y destacan por sus propiedades magnéticas que los hacen únicos en la tabla periódica. Y ahora simplemente os voy a desmitificar el nombre de tierras raras. Tierra en la época finales del siglo XVIII, cuando estaba Lavoisier, era el sinónimo actual de óxido. Entonces, cuando en aquella época hablan de tierras, que viene del francés, de la época de Lavoisier, hoy en día se llaman óxidos. Y la parte de raras es porque solo se encontraban en Suecia, entonces todos los químicos que querían trabajar con ellas, pues tenían que contactar con laboratorios o con personas en Suecia. Después ya se encontraron en todas partes del mundo y ya han dejado de ser raras, es decir, escasas. Entonces, las tierras raras se puede decir que no son tierras y que no son raras. Pero el nombre queda, como muchas cosas quedan a lo largo de la historia. Y aquí os voy a comentar rápidamente por qué son importantes en nuestra sociedad. Ahí tenéis el escandio y el itrio, que son elementos de transición que forman un poco grupo aparte de los demás. Pues los tenéis en agentes de rastreo en refinerías, lámparas de halogenuros, el itrio en bombillas de bajo consumo, en bujías, en aditivos para el acero. Después tenéis los ligeros, el lantano pues en electrodos para baterías, en lentes para cámaras, en toda esa instalación que tenéis en esta facultad, pues todas las lentes seguro que aumentaron mucho su calidad desde que han incorporado el lantano. El cerio en catalizadores, el praseodimio en láseres, todos estos elementos te dan láseres de todos los colores y de todas las energías por sus características. El praseodimio y el neodimio sobre todo en motores eléctricos. Los imanes que tienen praseodimio y neodimio son 100 veces más potentes que los del hierro, y ahí ya podéis ver las aplicaciones que pueden tener. El prometio, que es radiactivo, solo se utilizó en pinturas luminosas sin baterías nucleares. Por ejemplo, en baterías que pueden llevar los misiles para que les produzca corriente durante su periodo de vuelo, porque cuando se desintegran emiten electrones. El samario lo tenéis en láseres. El samario es un elemento muy curioso porque si os gusta la música electrónica, todas las pastillas pequeñitas que tienen los instrumentos electrónicos son imanes de samario cobalto. Es decir, la música electrónica nace cuando se pueden obtener imanes muy pequeñitos que se pueden acoplar a las guitarras eléctricas u otros instrumentos. Eso es una de las consecuencias y se siguen utilizando, claro, porque son muy buenos micrófonos de las cuerdas. El europio en lámparas fluorescentes y láseres. El europio tiene una importancia muy grande, porque luego os lo comentaré, que fue el que relanzó todo el estudio de las tierras raras. El gadolinio en las memorias de la computadora, en aditivos, en tubos de rayos X, y cuando os hacen una resonancia magnética, sois jóvenes, no lo tendréis, pero los que vamos haciendo los mayores, a lo mejor nos hacen alguna resonancia magnética para detectar cánceres. Y después los pesados, que son más escasos en la naturaleza, pues tenéis lo mismo, láseres, imanes, óptica, instrumentos de rayos X, aleaciones, bombillas LED. Toda esta revolución de bombillas LED frías y distintos colores pues se basa en este tema. Para que lo veáis simplemente en una pincelada muy rápida, en el siglo XIX había un químico que vio algunas aplicaciones de las primeras tierras raras, y este hombre era Karl Auer, y fue el que inventó una funda para las lámparas de gas que iluminaban las ciudades del mundo. Y entonces esa funda lo que hacía era intensificar la luz. Actualmente tiene itrio y cerio.
y os resultará conocida por las lámparas de camping gas. Las lámparas de camping gas tienen una luz muy intensa y es porque tienen una fundita que descubrió este hombre. Tener en cuenta que en el año 1913 se fabricaron 300 millones de lámparas Auer. Eso retrasó la llegada de la iluminación eléctrica unos cuantos años. En Madrid todavía se utilizaban este tipo de lámparas y la luz de gas hasta 1921. Y después también tuvo otra idea genial, que fue la piedra del mechero, la humilde piedra de mechero, que sustituyó a las cerillas, que era lo más corriente que se utilizaba. Bueno, se fabricaron 4 millones de mecheros, ahí está uno, que pone Made in Austria, que fueron muy vendidos y que a él le valieron el título de barón. El emperador Francisco I de Austria lo nombró barón, y por eso es barón Welsbach. Bueno, pues después de esto, pues hubo un vacío en la utilización que se rompe en el año 1965, con lo cual la demanda aumentó mucho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos descubrieron que gracias al europio los televisores en blanco y negro se convertían en televisores en color. Yo he vivido esa llegada porque soy bastante mayor que vosotros y la ilusión que hacía ver las películas en color en una televisión, ¿no? Que llegaron a España en la década de los 70. Eso llevó a que hubiera que encontrar minas para poder extraer europio y al extraer europio hubo que separarlo de los demás elementos de las tierras raras y se empezó a estudiar las propiedades y la química de los demás elementos y sus nuevas aplicaciones. Eso es para que veáis simplemente las publicaciones científicas sobre tierras raras, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. A partir del año 62 es la época dorada en propiedades y aplicaciones técnicas. Y todo eso dio entrada a los microprocesadores, a los imanes de tierras raras, a Internet, teléfonos móviles, equipos inteligentes Smart y irán aumentando las tierras raras más o menos en un 5% anual. Ahí veis algunos ejemplos de las aplicaciones. Ello hace que los elementos de las tierras raras se consideren elementos críticos. Y son críticos porque las aplicaciones tecnológicas en las que se utilizan y tuvieran escasez, pues dañaría la economía de un país. Y veremos después algún caso de ello. Y aparte de elementos críticos, bueno, esto es la relación que tienen las tierras raras con la energía, es una relación muy grande, desde placas solares, pilas atómicas, aerogeneradores, control en reactores nucleares, bueno, motores eléctricos, que es lo más. Lo último es la refrigeración. Vosotros en casa tenéis neveras. Las neveras, yo recuerdo que tenían unos motores que hacían mucho ruido. Hoy en día los motores tienen imanes de praseodimio y neodimio, son más pequeños y más silenciosos y más efectivos. Pues ahora se está pasando a el gas que tienen las neveras a ser un enfriamiento magnético, con lo cual ya no hay gas, ya no hay motor y todo eso se basa en el gadolinio, con lo cual veréis la siguiente generación de neveras y congeladores para casa, ¿no? Pues en baterías, en todo tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tenéis en casa un horno, os venden el horno como el horno pirolítico, porque le dais un botón y se limpia solo. No sé si algunos los conoce. Porque el barniz que tiene cerio, que es un elemento de las tierras raras, y el cerio es un catalizador que descompone la materia orgánica. Entonces le dais al botón, lo pone a 250 grados y toda la materia orgánica se descompone a CO2 y queda limpio, en teoría, el horno sin tener que andar esforzándose en ello. Y otro, que es otro de los hechos claves de los elementos de las tierras raras, son sus aplicaciones como elementos estratégicos, que son aquellos cuya producción nacional no satisface la demanda en la industria militar. Hoy en día, pues lo tenéis en todo tipo de comunicaciones en los ejércitos y también en todo este tipo de drones. Yo que sé, un submarino de clase Virginia lleva 4 toneladas, un caza F-35 400 kilos. Todo lo que tiene que ver con este tipo de industria militar son clave. Pensar, por ejemplo, que la ventaja que tiene Ucrania frente a Rusia es tecnológica. Es tecnológica y eso en buena parte porque todo ese material tecnológico está basado en una alta tecnología que se apoya en elementos de las tierras raras. Lo mismo que la vigilancia que mantiene Israel sobre los vecinos, todos los sistemas de comunicación, todo eso lo hace en equipos
que tienen elementos de tierras raras. Pensar que si a un ejército hoy en día le quitáis todo este tipo de elementos, pues sería un ejército de la guerra de Corea o de la guerra de Vietnam. Se quedaría totalmente, es como ir con espadas contra fusiles, ¿no? Eso es otra de las consecuencias importantes que veremos qué implicaciones geoestratégicas tiene. Y si os preguntáis si son insustituibles las tierras raras, la respuesta es no. Todo lo que veis ahí es en azul, que son imanes, aleaciones con hierro y acero, limpieza de vidrios. Todos los vidrios se pulen con arenas de tierras raras. Todo lo que es cámaras, cristales, lentes y demás. Y después también en fósforos. En fósforos son las cámaras, son las pantallas de los ordenadores, de los móviles. Y ahí interviene, por ejemplo, en catálisis cerámica. Ese color gris quiere decir que pueden sustituir, pero con un alto coste de dinero y de rendimiento. Entonces, como veis, actualmente en nuestra sociedad de alta tecnología son indispensables. La fabricación de imanes es la aplicación más importante y la que da más rendimiento económico son las luminiscentes, es decir, luces, láseres y toda la parte de informática en imágenes. Bueno, se ha hecho el Departamento de Estados Unidos una relación entre la importancia respecto de las energías limpias y el peligro de suministro, y ahí veis que ahí en rojo consideran críticos a 5 elementos, que es neodimio, disprosio, europio, itrio y terbio, que ya os suenan los nombres porque son claves para la energía. Y esto es la última propuesta del Parlamento Europeo en el año 2023, es decir, el año pasado, de materias primas estratégicas para la industria y el armamento europeo. Y ahí está, pues desde el bismuto, son distintos elementos, el litio, y están las tierras raras, sobre todo las que tienen que ver con imanes. Por eso es un tema de gran actualidad y es para vosotros de interés, supongo. Entonces vamos a ver qué implicaciones geopolíticas. Entonces vamos a cambiar de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos al mar de China. Lo que veis ahí en verde es lo que considera Japón que son sus aguas territoriales y en rojo lo que considera China. Y ahí en medio hay unas islas que unos le llaman Diaoyu y otros le llaman Senkaku, según consideren los dueños de ellas. Y son importantes porque, entre otras cosas, hay petróleo. Y también es una zona de pesca. Y esa es una zona de disputa actual. Y Estados Unidos está con sus socios, Taiwán, bueno, que puede afectar a Taiwán, a Japón sobre todo, y después el otro es China, ¿no? Y hay un roce importante que ya habéis visto por la prensa. Y eso conlleva a otra serie de cosas. A ver si consigo ver esto. No va. No. Es un vídeo, sí. Si no sales y lo pones. Está en mi pendrive. Yo había probado que funcionaba antes, pero ahora no sé por qué no funciona. Ahí, donde... No, ahí no es. ¿Está para atrás? No, eso no es mío. Bueno, lo que quiero mostraros son un ejemplo de los incidentes que ocurren en el mar de China. Y este en concreto, ahí lo tienes. A ver si podemos verlo. Es un lugar de continuos roces entre pesqueros chinos y patrulleras japonesas. Y este es un ejemplo. ¿Va o no va él? A ver si lo veo. Ahora lo he detectado. Suena que sí, pero no. Ahora vamos a sacar esta vuestra. Para estos casos tengo un segundo USB por experiencia en las conferencias. Sí, tengo ahí otra copia, por si hace falta. Aquí, ¿no? Sí, le das al que pone S y ahí le das a fragmento barco.
Este es un vídeo que he conseguido en internet, no sé dónde, pero que lo he mantenido. Este es un pesquero chino y la imagen está sacada desde un patrullero japonés. El chino, en vez de marcharse, abordó al patrullero. Los del patrullero se enfadaron y arrestaron al barco y lo llevaron a un puerto japonés. ¿Podemos volver al...? No lo voy a necesitar de nuevo. Esa. Ya está. Esa. Bueno, y eso ocurrió el 7 de septiembre. Abajo, perfecto. Eso ocurrió el 7 de septiembre del año 2010. Los japoneses llevaron el pesquero a puerto, liberaron la tripulación menos al capitán y al barco, y el capitán quisieron juzgarlo en Japón. Respuesta japonesa, embargo de tierras raras. Perdón, respuesta china, embargo de tierras raras. No fue un embargo oficial, fue un embargo civilino. Simplemente los estibadores, yo creo que fue del puerto de Shanghái, se negaron a embarcar los productos de tierras raras para la industria japonesa. ¿Y eso qué conllevó? Un caos, porque toda la industria automovilística japonesa y toda la industria informática japonesa quedó parada. Y el embargo chino ocurrió el 22 de septiembre y ese fue el primer embargo de la transición energética y digital, que tuvo unas consecuencias mundiales. Tuvo unas consecuencias mundiales porque en toda la prensa salieron las noticias, las consecuencias del embargo, que además duró varios meses y también afectó a otros países de Occidente. Eso surgió una gran alarma porque China tenía el monopolio de las tierras raras. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo llegó a tener ese monopolio? El efecto no fue solamente de falta de suministro. Ahí a la derecha veis unas gráficas, arriba son las tierras raras ligeras, abajo son las pesadas. El europio está en rojo abajo, y si os fijáis, el europio de valer $300 el kilo pasó a valer $4.500 el kilo, con lo cual fue una catástrofe mundial. Después las cosas se volvieron a la normalidad, como veis ahí. Pero eso cambió la perspectiva, la geoestrategia mundial, y entonces empezaron a decir, ¿por qué tenemos que depender de China? Y la dependencia de China, bueno, la clave está en esta frase, que quien controla los minerales, controla la industria. Esa es la situación actual a este año. Hay una guerra solapada de influencias a nivel mundial para controlar los minerales, sobre todo pensar en el impacto que tiene China en África. Está dándole dinero a los países de África para pagar sus deudas y está recibiendo como contrapartida estudios geológicos de sus geólogos y explotaciones de minas. Y esto es como se llegó al monopolio chino. Si os fijáis, hasta el año 1965 eran pues las lámparas de camping gas, los mecheros, y eso era un placer que estaba en arenas de Brasil, de la India, era el mineral monacita. La monacina es un fosfato de tierras raras. Los norteamericanos, cuando vieron que el europio era muy interesante, buscaron minas y descubrieron una mina de tierras raras en Mountain Pass, en California, el mineral de la basnasita, y fue su periodo. ¿Qué sucedió? Pues que iba todo muy bien, pero para obtener los óxidos de las tierras raras hay que utilizar una serie de procedimientos químicos y eliminar una serie de indeseables. La basnasita tiene como acompañantes el uranio y el torio, que son radiactivos, entonces son un peligro. Entonces los almacenaban en unas balsas. En un momento determinado una balsa se rompió y las sustancias radiactivas llegaron al desierto de Mojave. Entonces Estados Unidos decidió no procesarlos y mandarlos a China. Entonces los mandaba a China, en China los procesaba y China se los mandaba de vuelta. Entonces poco a poco, después de ese periodo de transición, lo que hizo China fue hacerse con el monopolio, que es actualmente lo que en buena parte ocurre, porque ellos tenían una gran mina de tierras raras que es las de Bayan-Obo. Y vamos a viajar más o menos hasta ahí. Si os fijáis, la gráfica anterior termina en el año 2010.
esta gráfica que la he conseguido para acá, termina en el año 2022. Si os fijáis, China ya no domina la producción de la producción minera. Han entrado otros. Estados Unidos, que ha reabierto minas, Myanmar, Australia, Madagascar, la India, Brasil y otros países. ¿Por qué? Pues porque hay que evitar esa dependencia, porque son elementos críticos para la industria y estratégicos para los ejércitos. Vosotros suponeros, por ejemplo, un tanque Abraham que lleva un montón de imancitos, de motorcitos, que tuvieran que venir de China. Entonces, eso le da una atadura muy grande. Entonces, hay que hacerse independiente de la fuente de suministro, porque quien domina los minerales domina la industria. Y ahí, como veis, otra cosa que llama mucho la atención es que de una producción, esto está en óxidos de tierras raras, de unas 130 toneladas, 130 kilotoneladas, 130.000 toneladas en el año 2010, hemos pasado a 300.000 toneladas en el año 2022, para que veáis cómo se dispara la demanda y de los usos. Esto es una foto satélite de la NASA de la mina de Baiyang-Ibo, del complejo minero de Baiyang-Ibo, que abajo veis un mapa de China y destacado en rojo donde queda, que es la Mongolia interior. Arriba veis una foto de la mina, como van sacando. Esto tuvo sus... Esta mina la empezaron a explotar los chinos en la década de finales de los 40 y de los 50 con tecnología soviética, que eran sus socios. Luego se independizaron de los soviéticos y la mina es de hierro. Todo esto es explotación de hierro. Pero posteriormente vieron que también había tierras raras. Entonces, ¿qué consigues tú? Que tu coste principal sea en hierro y un subproducto de tierras raras, con lo cual son mucho más baratas que si tuvieras solamente una mina de tierras raras. Pero ¿qué sucedió? Pues sucedió también que la mano de obra es barata, con lo cual el precio se puede abaratar más. Y después no tienes exigencias medioambientales, con lo cual es más barata todavía. Consecuencia, bajaron el precio de las tierras raras, de los minerales, y quebraron todas las minas en el resto del mundo. Entonces se hicieron así con el monopolio de las tierras raras. Ahí veis ese círculo, aquí veis como dos hojas, ahí es donde se echan los desperdicios. Esta zona tiene elementos radiactivos, eso es una fosa contaminada que ha afectado bastante a los habitantes que viven de la zona, porque por cada kilo de tierras raras se producen una serie de sustancias radiactivas, 1 tonelada, y después se envíen pues, ácidos y distinto tipo de elementos, que es lo que aumenta el riesgo de la explotación de tierras raras según el mineral de donde proceda, tenga torio y uranio o no lo tenga. Entonces vamos a repasar un poco cómo ha llegado China hacia el monopolio. Todo llega con la llegada del líder chino Deng Xiaoping, que corta con el modelo agrícola de Mao, que llevó a la ruina de China, y declara que la fuerza de la producción radicará en las ciencias, y intenta tener una independencia tecnológica. Esto, que fue en el año 76, tiene su siguiente paso, que aumenta la producción anual un 40%, inicia programas innovadores de ciencia y tecnología. Luego Deng Xiaoping pronuncia la famosa frase de hay petróleo en Oriente Medio, hay tierras raras en China, y aprueba un programa que es el 863, que se centra en toda la parte tecnológica de la explotación de las tierras raras. Y después empezó a exportar en los años 90, que fue cuando se hizo con el monopolio, y causa la caída mundial de precios. Y empezó a producir productos de más valor. El siguiente presidente, Jiang Zemin, declaró mejorar el desarrollo y la aplicación de las tierras raras y cambiar la ventaja de los recursos hacia una superioridad económica. Es decir, no solamente suministrar tierras raras, el mineral o el producto, los óxidos al resto del mundo, sino también obtener productos elaborados. Tener en cuenta, curiosamente, que Deng Xiaoping es ingeniero, que Jiang Zemin es ingeniero. Esta serie de presidentes son todos ingenieros. El siguiente presidente en la década de los 2000 es ingeniero hidráulico y dice que la ciencia y la tecnología eran la columna vertebral de la estrategia del desarrollo chino. Entonces hay que captar el dinamismo occidental
y su riqueza. Y ya también empezaron a restringir las exportaciones de tierras raras, a poner cupos. Y esta es la ciudad de Bautú, que está en esa zona de la Mongolia Interior, cerca de la mina. Ahí se ve un río, que es el Oango Amarillo, y esa es la zona franca y el Silicon Valley de las tierras raras. Ahí China creó unas condiciones especiales para las industrias occidentales, europeas, de manera que resultaba muy rentable trasladarse las fábricas para allí, llevar sus patentes y su personal técnico y científico, porque no solamente le proporcionaba locales y medios muy baratos, sino también le suministraba las tierras raras ya procesadas para que las trabajaran. Y eso lleva a la situación presente, que en la década del 2010 pues se trató de absorber empleos occidentales y preparar productos terminados, motores eléctricos, computadoras, baterías, pantallas, teléfonos y dispositivos de música portátiles, que si recordáis han invadido Occidente, aparte de Estados Unidos, Occidente. ¿Quién no tiene un teléfono móvil chino, un ordenador que puede ser chino o cualquier tipo de productos que ya se elaboran en China? Porque la riqueza no está en el mineral, sino en el producto final elaborado. Y ahora, si os fijáis, están los coches eléctricos chinos, que los están metiendo. Y después viene Deng Xiaoping, que es el presidente actual, que es ingeniero químico, y considera que hay que controlar los abastecimientos. Es decir, los minerales de tierras raras y otros elementos críticos son importantes y no vale la pena exportarlos, sino que hay que intentar mantenerlos dentro de China porque su industria la necesita. Y en un futuro necesitará más, por eso está expandiéndose por América del Sur y por África para tener en un futuro suministros de minerales si los necesitan. Y esto, el último plan quinquenal, se basó en la absorción de las patentes de las empresas conjuntas en suelo chino. Es decir, no solamente se llevaron los técnicos y los científicos, sino que se hicieron con todas las patentes occidentales. Y ellos las tienen. Hay un libro que escribió Abraham que recoge este momento, que dice que en el año 2010 la industria de tierras raras tenía en USA 1.500 empleados y en la década de los 70 tenía 25.000. También indica. Y después también hay otro libro de Guillaume Pitron, que es un abogado francés y periodista, que sacó un libro que está traducido a nuestro idioma y él dice: la cultura minera francesa se muere. Eso es la consecuencia de que todo se haya ido para China. Vosotros pensáis, ¿esta es una política nueva? ¿Esto es algo, una idea genial? No. Si miráis para atrás, yo el otro día he encontrado esto, que es de Daniel Defoe, un plan para el comercio inglés. Y dice cómo convertir la industria textil en un factor primordial para el desarrollo económico de Inglaterra. Es decir, lo mismo, pero con textiles. Y él, os lo leo: proteger las manufacturas nacionales gravando con impuestos las importaciones. Se cargan con tasas la exportación de lana en bruto, para que no se vaya al producto bruto. Después, mejorar la calidad de las telas. Y practicó una política de espionaje en la industria holandesa y la captación de personal cualificado en los Países Bajos. Esto es algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Y ha pasado antes y seguramente pasó más veces. Por eso el pasado y la historia nos enseña muchas cosas. Y esto nos lleva el plan futuro que puede tener China. Y el presidente de la Sociedad China de Tierras Raras dijo: el valor real de las tierras raras se consigue con el producto final. Y intenta ser el líder mundial con la creación de centros de investigación y proveer de conocimientos y patentes en este mercado. Y quiere llegar a ser la vencedora de la transición energética y digital con todas las consecuencias militares que tienen. Esto es el Instituto de Xiamen de Tierras Raras, que está dedicado específicamente a ellas para que veáis el interés que tienen en dedicarlo. Y eso también Pitron lo recoge también en esto, y que lo hace a expensas del dinamismo industrial de Europa y de Estados Unidos. Y también Abraham comenta que China quiere construir
plantas de fabricación de alta tecnología para utilizar sus propios recursos y emplear sus propios ciudadanos. Eso quiere decir que la industria actualmente que se había ido para China está volviendo para Europa. Entonces, Europa y Estados Unidos están volviendo unas ideas de autarquía, es decir, no depender de suministradores externos y sobre todo de una nación como China. Y eso conlleva asumir el cuidado ambiental. Esta es la producción de tierras raras en el año 21, después de todo el jaleo que ocurrió en el año 2010. Como veis, China sigue siendo el gran productor, con un 60%, Rusia tiene ese 1% y tendrá a lo mejor más, pero no hay información. Estados Unidos ya llega al 15%, en Brasil, Madagascar ya han empezado, y una gran esperanza es Australia, que ha descubierto minas, incluso tiene zonas de procesado que es del 8%. Ahí veis los minerales en bonito cuando han cristalizado de las tierras raras, que son sobre todo fosfatos, silicatos y fluorocarbonatos. Y esto tiene un matiz, porque os he estado hablando siempre de tierras raras ligeras y pesadas. Y no es por casualidad, es para que cuando leáis, no es lo mismo hablar de tierras raras en general que llegar a ser lo suficiente fino para hablar de las tierras raras pesadas. Como veis ahí, lo que aparece en rojo es la producción de tierras raras pesadas. Groenlandia es la gran esperanza de Europa. Groenlandia y la península escandinava en el norte, que se han descubierto minas. El resto, bueno, ya os comentaré luego lo que hay. Las tierras raras pesadas solamente las produce China. Europa depende del 100% de las pesadas y de un, no sé, 70, 80, 90% de las ligeras. Esa es la diferencia entre unas y otras. Hay menos demanda, son más raras en la corteza terrestre y en estos momentos solo en el sur de China hay una especie de arcillas que las contienen. Pero ese sur de China también es el norte de Myanmar, Birmania, y está en la frontera. Y entonces desde Myanmar exportan a China para que las purifiquen. Y China domina toda la zona norte por las consecuencias y la importancia que tienen las tierras raras pesadas. Y como sois de Ciencias de la Información, habréis seguido la noticia de los problemas que hay en Myanmar, de los golpes de Estado, de los militares, y en buena parte todo eso viene por el dominio del norte de Myanmar para controlar las tierras raras pesadas, por parte de China, claro. Bien. Y esto es Europa. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, pues ahí donde veis, pues en cuadradito, son los centros de procesamiento que pueden generar contaminación, o para evitar esa contaminación hay que aumentar bastante el precio. Y está en Estonia, en Silnet. En la antigua Unión Soviética tenía ahí una fase de procesamiento, no sé, de metales o de uranio, no sé, y lo han readaptado para esto. Es el único sitio, porque antes lo había en Francia, en La Rochelle, pero la han dejado inactiva. Y después, en circulitos, cuanto más grande es el círculo, mayor importancia puede tener como suministrador de minas de tierras raras. Y ahí está en Groenlandia. Una de las consecuencias que tienen los deshielos es que Groenlandia tiene más suelo libre de hielos y han descubierto zonas de explotación de minerales y probablemente también de petróleo. Pero claro, eso que si los groenlandeses, que son 30 o 40.000 habitantes que dependen de Dinamarca, van a permitir o no. Y después lo último, estos días, pues ahí está marcada en en el norte de Suecia, en Suecia y Noruega, han descubierto una gran mina de tierras raras. Tener en cuenta que desde que se descubre el depósito hasta que se explota pueden pasar de 10 a 15 años, con lo cual todas las soluciones que puede estar buscando Europa tienen un cierto retraso. Y por eso cuando China te dice tienes que vender mis coches eléctricos, y Europa le dice, no quiero. Dice, bueno, pues entonces tú tampoco vendes tus coches porque no te mandamos elementos de las tierras raras para tu industria del automóvil. Esta es una de las grandes crisis y dependencias que tiene Europa. Eso es un ejemplo de un proyecto que está desarrollando ahora la Unión Europea, sobre todo para imanes de las tierras raras. Imanes de todo tipo, desde los aerogeneradores eléctricos, un aerogenerador, un ventilador de estos, puede llevar 400 kilos de praseodimio, me parece. Y esto es la situación en España. En España tienes
tierras raras, bueno, en el Golfo de Cádiz lo dudo, no sé, en la Rambla de Granatilla, en Almería también, en el Banco de Galicia, ahí aparece Canarias, en las Islas Canarias es importante, pero de momento no creo que se exploten, tanto a 1000 metros de profundidad como me parece que es en Fuerteventura, que ahí tienen problemas con determinadas personas que no quieren ni que hagan el inventario de lo que hay, lo cual parece un poco absurdo, por lo menos conoce lo que hay. En la Sierra del Galiñeiro, que la veo desde la ventana desde mi instituto, no creo que se llegue a explotar, además tienen torio, hemos analizado sedimentos en la ría de Vigo, y después el Domo de Tormes en la frontera de Salamanca con Zamora, y en España la más prometedora es la del Campo de Montiel. Campo de Montiel no tiene elementos radiactivos, ya está separada la mena de la ganga, ya está el mineral por un proceso natural, pero de momento no han dado permiso por razones ambientales. Y eso es lo que hay en España. Tener en cuenta que el consumo de tierras raras en España es muy escaso, sobre todo se utiliza, ahí lo veis, los rectángulos altos es lo que se importa y los rectángulos bajos es lo que se puede exportar una vez procesado. Sobre todo se utiliza para pulido de lentes. Lentes, gafas. Estas gafas son ligeras porque tienen lantano. Antes las gafas eran bastante más pesadas. Eso es otra cosa curiosa. Y esto es los consumos de la Unión Europea según el elemento. No vamos a pararlo, a quemarnos las pestañas leyéndolo, pero ahí sobre todo interviene en imanes, también en cerámica y también en láseres. No voy a entrar ahí. Este es un libro que se ha publicado el año pasado de un teniente coronel de aviación y recalca, entre otras cosas, que la prudencia sugiere un giro hacia la reindustrialización y la búsqueda de un cierto grado de autosuficiencia y de autarquía a nivel nacional. Tened en cuenta un detalle, porque todo esto, según profundizáis, tiene sus matices. No es lo mismo elementos críticos para la Unión Europea que elementos críticos para España. Cada país depende de la industria que tenga. Y si no tienes una industria determinada, a lo mejor para ti no te importa determinado elemento de las tierras raras. Pero con la política común, eso es lo que impone la Unión Europea. Búsqueda de minas, explotación de minas, de elementos críticos. Que a eso supongo que nos llegará. Bueno, y ahí también hay un comentario que hago yo en una publicación que hice, que hay dos desafíos pendientes para las tierras raras. Uno es geoestratégico, es decir, independencia, autosuficiencia, y el otro es ambiental. El ambiental se puede resolver, se puede evitar la contaminación que produce la explotación de las tierras raras, pero eso supone subir el coste y tener en cuenta que hay un mercado y unos precios. Muchas veces eso supone que haya una compensación estatal para que no haya que cerrar las fábricas o las minas, porque si no perderían la competencia, pero China tiene los precios bajos. Y eso es un juego internacional que interviene Estados Unidos, la Unión Europea, interviene China y ahora muchos más porque tienen minas. Lo último, ya estoy acabando, sí, pues esta foto que veis ahí son los nódulos de magnesio, que son las piedrecitas que se encuentran a 4000 metros de profundidad, que eso es una de las esperanzas que tiene Japón para no depender de China. Esas piedrecitas pues tienen un alto contenido en tierras raras. Y bueno, esto es lo que se ha estado haciendo en proyectos. Este es uno de la Unión Europea con robos submarinos que puedan trabajar a esa profundidad y recoger esos minerales y llevarlos a la superficie. China tiene una isla que es un atolón que debe tener 1 kilómetro por 1 kilómetro, es triangular, es muy pequeña, que está a 2000 kilómetros de Tokio. Y esa isla le da un dominio territorial de las aguas jurisdiccionales alrededor que llegan a 4000 metros de profundidad y hay todos esos nódulos de magnesio, de manganeso, para que tienen tierras raras. Y eso le podía dar una independencia, si los consiguen explotar durante, no sé, más de un centenar de años para su industria. Entonces, esa es otra de las soluciones. La solución para la crisis del 2010 es abrir nuevas minas, buscar nuevas fuentes como son las del fondo marino y recircular. Y también buscar sustitutos dentro de lo que es posible. Eso de trabajar los océanos nos lleva a una cosa curiosa. A principios del siglo XX,
el 71% del océano es océanos y eran libres. Los podía navegar por ellos y hacer por ellos todo el mundo. Después surgieron las 12 millas. Luego están ahora con las 200 millas y quieren llegar a las 300 millas. Eso supone que en estos momentos el 28% del planeta, de la parte de los... un 40% de la superficie de los océanos tiene dueño. Ya no es un 71% de mar libre, sino que se ha reducido bastante. Y ahí veis abajo, donde están marcadas en blanco, las zonas donde pueden ser explotables estos minerales que se encuentran en fondo. Hay un organismo internacional, tienes que pedir permisos, pero todo esto está en natillas, al igual que la minería espacial. Bien, para terminar ya, os he estado hablando de la producción, os he estado hablando del procesado y os he estado hablando también de dónde hay fábricas que utilizan esos productos que contienen tierras raras. Este es el transporte, porque no solamente es importante tener las minas y las fábricas, sino cómo llega de un sitio a otro. Ahí veis que en cuadraditos de distinto color, pues donde se produce el concentrado en color blanco, de color rojo es donde se separan los óxidos de tierras raras y en verde es donde se trabaja con la industria, con las aplicaciones. Si os fijáis, Australia ha entrado, pero tiene que exportar a Indonesia para el procesado minero, que no lo están haciendo ahora en Australia. En África están apareciendo y las mandan a Europa. China exporta y tiene todo un comercio por todas partes. Bueno, es decir, hay toda una serie de redes comerciales que hacen que esto sea un proceso global. Y ese proceso global tiene su riesgo en las minas y tiene su riesgo en el transporte. Y ese riesgo en el transporte, y con esto ya voy a terminar, bueno, nos hace volver al siglo XIII antes de Jesucristo, porque las cosas en nuestro planeta y en la historia de la humanidad a veces son cíclicas. Esto es un mapa del Mediterráneo oriental en el año 1300, en la Edad del Bronce. En la Edad del Bronce nosotros podemos pensar que no es importante, pero en la costa meridional de Turquía se descubrió un pecio que, en palabras de un profesor de historia antigua, porque yo esto ya no lo abarco, entonces me baso en lo que digan expertos, Eric Klein dice: este barco no perteneció a un mundo de feudos, reinos y civilizaciones aisladas, sino que también era un mundo interconectado de comercio, migración, diplomacia y guerras. Esa fue la primera verdaderamente global. Es decir, no solamente vivimos hoy en día en un periodo global, ese es otro periodo global en la industria, sobre todo del cobre y del estaño, que es lo que daba lugar al bronce, apeos de agricultura, corazas y armamento. Y otro experto, Christopher Monroe, dice: en el Mediterráneo occidental había una red de sociedades. La economía de la Edad del Bronce se volvió inestable por su creciente dependencia del bronce y de otros productos de prestigio, es decir, elementos críticos. Cuando las invasiones extranjeras y las catástrofes naturales se combinaron con un efecto multiplicador, el sistema fue incapaz de sobrevivir, que fue cuando llegaron los pueblos del mar y desestabilizaron toda la zona hasta que luego vinieron el Imperio de Roma. Con esto quiero decir que las fuentes de suministro son importantes, las fuentes de transporte son importantes, y todo esto, dependiendo de una cosa u otra, la globalización que existe actualmente tiene sus riesgos, que al igual que la industria textil en Inglaterra en el siglo XVIII, pues esto en el siglo XIII, XIV antes de Cristo también ha sucedido. Y entonces, para terminar, simplemente volver al siglo XVIII, a la época de Arrhenius, del teniente de artillería. En esa época también vivía un químico, un padre de la química, que era Lavoisier, y que Arrhenius fue el introductor de las ideas, de los grandes avances de la química, sobre todo la nomenclatura y cómo identificar los distintos minerales y compuestos.
pues la introdujo en Suecia. Y Lavoisier tiene una frase que a mí me gusta y que es muy clara, y es que una nación en la cual las ciencias y las artes aplicadas languidezcan será adelantada por naciones rivales y perderá poco a poco su capacidad de competición, su comercio, su riqueza pasarán a manos de extranjeros. Esto es un poco el juego actual, es decir, no hay una guerra armada, pero hay una guerra geopolítica que lleva consigo elementos geoestratégicos. Y la foto que he sacado es un detalle de Lavoisier con su esposa, Marianne Pierrette Paulset, que si tenéis alguna vez interés, pues es una historia muy curiosa. Me parece que a ella la querían casar con un anciano y le dijo a Lavoisier que la salvara. Y entonces Lavoisier la salvó casándose con ella. Y ella pues fue su apoyo en toda su investigación, aprendió inglés para traducirle los artículos que escribían en Inglaterra porque él no dominaba inglés, y cuando la Revolución Francesa lo guillotinó, pues quien fue sacando a la luz todos sus artículos. Bueno, pues con esta glosa a la mujer de Lavoisier y el ver que lo que pensaban en el siglo XVIII puede aplicarse también al momento actual, pues termino aquí. Justo 50 minutos. Sí, bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, ha sido súper interesante, hemos aprendido muchas cosas nuevas, y lo que yo quería preguntar un poquitín es sobre el impacto medioambiental de la extracción de las tierras raras, o sea, qué tipo de impacto medioambiental puede tener o tiene, y cómo se mencionó antes que se podía controlar. Entonces, eso es un elemento que trabajo en proyectos medioambientales y por eso me interesa sobre todo esa cuestión. Hay distintos minerales de tierras raras. En realidad, los que se explotan son los 4 que visteis ahí en la foto. Uno es un fluorocarbonato de tierras raras. Entonces, bueno, el proceso es el siguiente. Tú tienes un mineral con una parte, bueno, tienes una mina, tienes cosas que te gustan y cosas que no te interesan. El mineral de tierras raras es la mena y lo otro es la ganga. Entonces lo que hacen es separar la mena de la ganga. Entonces, como las tierras raras son más densas, son bastante densas, pues las separan por flotación, es uno de los procedimientos. Entonces ahí ya tienes el mineral. Una vez que tienes el mineral, lo que tienes que hacer es obtener el óxido, con lo cual tienes que atacar ya no físicamente, sino químicamente el mineral. Entonces, para atacarlo químicamente tienes que emplear productos químicos. Si tú tienes un fluorocarbonato, tú liberas flúor, y el flúor es un elemento pernicioso para el medio ambiente. Entonces, tú utilizas ácidos o bases, hay distintos procedimientos. Entonces, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y eso al final se acaba liberando al ambiente. Y también gases nitrosos que se pueden liberar. Y después, que eso es lo más peligroso de todo, es que en los minerales, por ejemplo en la basnasita que os he comentado, pues cuando se forma el mineral en la estructura cristalina hay otros iones que tienen unos tamaños parecidos y también los captan. Y ese es el caso del uranio y del torio. El torio es un elemento radiactivo, al igual que el isótopo 238 del uranio. Entonces hay que eliminarlos porque no interesa. Entonces en ese proceso de eliminación van a un depósito. Y ahí está uno de los problemas, que genera una contaminación radiactiva. Esa contaminación radiactiva en la mina de Bayanevo fue grave, afectó a muchas personas, incluso como el río Amarillo está al lado, aguas abajo. Entonces eso es una de las cosas que científicos chinos dieron la alarma para y supongo que lo habrán controlado. Entonces ese es un riesgo ambiental. Ese riesgo ambiental se puede evitar pues con procedimientos bueno, de aislamiento y procedimientos químicos de separación. Pero la cuestión es que tiene un coste. Y eso es lo que encarece el proceso de obtención de los óxidos de tierras raras, que es como se venden en el mercado. Luego lo purificas a metal si te interesa o no. Y el grado de purificación puede ser distinto.
Y eso lo que te lleva es a un aumento de costo, y si quieres ser competitivo puedes perder la competencia, que fue lo que llevó al monopolio de China. ¿Es evitable? Sí, tiene un coste también. Y después hay otros minerales de tierras raras que no contienen estos elementos radiactivos o en pequeña cantidad, entonces la contaminación es mucho menor. Normalmente en Europa no quieren procesar los elementos de las tierras raras. Entonces tenemos una dicotomía muy curiosa que es doble. Por una parte quieres la basura o la contaminación para Asia, Indonesia, China, y las energías limpias para Europa y Estados Unidos. Eso es un absurdo, bueno, un absurdo no, uno de lo que conlleva todo esto de las energías limpias. Y después también mucho se habla de las energías limpias, y después produce una electricidad limpia, de acuerdo, pero tienes que estudiar todo el proceso, desde la mina hasta el producto final. ¿Y realmente el conjunto es limpio o no? ¿Te estás llevando tú lo limpio y le das la basura al otro? Eso es una de las consecuencias que tiene. ¿Es evitable? ¿Tiene un costo? Sí. Y a veces es mucho más sencillo porque no tiene el principal problema, que son los elementos radiactivos. Ten en cuenta otra cosa muy curiosa, y es que el torio, que es mucho más abundante que el uranio, es un elemento muy interesante porque hay centrales nucleares eléctricas que se basan en el torio y tienen una gran ventaja frente al uranio, y es que no necesitan prácticamente prevenciones, no necesitan una gran carcasa de aislamiento, porque la reacción nunca puede volverse en cadena. Es decir, no tienen esos riesgos. Lo que pasa es que en los años 70 no se apostó por el torio porque las centrales tenían que ser de uranio, porque el uranio te permite obtener en un momento determinado plutonio, que se utiliza para armamento nuclear. Entonces eso se desechó. Y ahora se está volviendo al torio. La India es probablemente el país que tenga más torio, y en China ya están haciendo reactores nucleares en base a sales de torio. Y eso es una utilidad que puede tener otro subproducto de las tierras raras que se puede aprovechar sin tener que llevar a esa contaminación. Las centrales nucleares de torio son seguras, son muy seguras. Los productos radiactivos que generan son de vida corta, los de uranio son de vida muy larga. Y esa es una opción para evitar ese tema. Bueno, me he enrollado como una persiana. ¿Veis todo lo que puede tener en un momento determinado, ¿no? Sí, se lo llevas tú. Perdón. ¿Quién? Sí, ha comentado antes que en China, pues digamos que la clase dirigente hay muchos ingenieros. En España, no sé, en la clase política creo que hay muy pocos, y no sé si en Europa. Entonces, para tomar esas decisiones, pues tiene que ser gente que entienda de eso. En Europa, en el Parlamento, por lo que yo sé, no tiene iniciativa parlamentaria. O sea, ellos no pueden decir vamos a hacer tierras raras, un acopio, o vamos a explorar. Eso tiene que salir o bien de los presidentes o de las comisiones. Creo que es así. Y te quería preguntar si en las comisiones pues hay ese porcentaje de ingenieros que puedan derivar para hacer hincapié, o cómo salen allí esas decisiones. Bueno, mi conocimiento no llega a tan alto estado de la política europea en Bruselas, ¿no? Probablemente el que un presidente chino tenga una formación de ingeniero y más de ingeniero químico pueda comprender y valorar lo que es la ciencia y la tecnología y apostar por ella, que es lo que está haciendo China, ¿no? En Bruselas no sé si hay o no. Mi impresión, así por lo que os he comentado, es que funcionan a base de susto. Te dan el susto de que la industria del automóvil europea puede irse al garete, pues hay que hacer algo. Te te dan el susto de que necesitas niobio o tantalio
para esta otra industria, pues hay que hacer algo por ella. Me parece que funcionan más, como diríamos aquí, a toro pasado, ¿no? Y ahora es lo que están intentando poner remedio y dinero en base a obtener minas en suelo europeo, con toda la contestación de los medioambientalistas que pueda haber, y procesado de todos esos productos. Se han centrado en los imanes. Los imanes es pequeños y grandes, vamos. Eso es lo que veo yo así a bote pronto. Muchas gracias, doctor. Me ha encantado la conferencia. Quería hacerle una pregunta acerca de qué tiene de diferencia las tierras raras de los minerales críticos. Porque aparece en medios de comunicación el litio, el cobalto, los elementos fotovoltaicos que son como unas células que son para desarrollar las placas solares. Me gustaría que profundizara acerca de ello si tiene conocimiento. Muchas gracias. Si recuerdas la placa que puse de elementos críticos considerados por la Unión Europea, las tierras raras era uno de los 28. Había otros porque son importantes. Un ejemplo que puedes tener es la historia del cobalto. El principal suministrador de cobalto era el Congo belga. Con la guerra que hubo en el Congo belga, el suministro del cobalto se perdió y el cobalto entraba en los motores de arranque de los coches, con lo cual generó una crisis, creo que fue en los años 80-90 en Europa, muy grande. Ese es otro elemento crítico en lo que hay, ¿no? Yo no me acuerdo si en la lista estaba el indio. El indio es un elemento que permite que los teléfonos móviles y las pantallas sean táctiles. Es el milagro de la lámpara de Aladino, que parece que son los elementos críticos para que sea táctil. Entonces, todos esos elementos entran en la industria de alta tecnología en la que vivimos. Entonces, son un grupo de ellos, no son solamente los elementos de las tierras raras. Las tierras raras, en la gráfica que te puse, son los que se consideran de mayor riesgo, pero los otros también lo son. Europa es muy dependiente de minerales del extranjero. No sé si ello te satisface o me he quedado corto, ¿no? Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdona, porque es que lo estamos grabando, perdón. Hablando de los móviles, el coltan, que ahora en muchos medios de comunicación se habla de que es un material porque se están matando en África, en las minas, que incluso llegan a meter a los niños para extraerlo, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hay de realidad y qué hay de cierto en la manipulación de este tipo de mineral? El coltan es un acrónimo de columbita y tantalita, que son dos minerales que son de tántalo y que son también fundamentales para la industria. Viene todo de fuera. Yo creo que la principal explotación de coltan, yo creo que está en Galicia, en los restos de una explotación diferente, y eran lo que consideraban escorias y ahora son aprovechables. En estos momentos no hay licencia para que lo aprovechen, pero probablemente la haya. Puedo equivocarme y haber otro sitio en Europa de coltan, pero yo creo que en Europa no hay ese mineral, con lo cual viene de fuera, y cualquier problema que haya en África, sea una rebelión militar, una guerra o cualquier otra cosa, como con el cobalto, afecta completamente a la industria, porque son, por eso, elementos críticos. Y ahí andamos un poco dependiendo de lo que haya. Todo esto que se ve ahora también en África, de la pérdida del dominio francés y del aumento de los mercenarios rusos, tienen sus importancias geopolíticas también. Como el tren que construyeron los chinos que va de Tanzania, me parece que es de Dar es Salaam hasta la costa, hasta Zanzíbar o algo así. Todo eso es inversiones para obtener luego contrapartidas. Yo conozco un geólogo que me ha dicho que ellos han postulado para hacer estudios geológicos en países de África
y han venido geólogos chinos y han tirado los precios para hacer ese estudio geológico. Entonces no son competitivos y no los hacen. Y los chinos hacen el estudio geológico, se lo dan al país y se llevan la copia. Eso es una guerra no cruenta, pero es una guerra de dominio que hay también en el otro, como podía haber en la época de la Edad del Cobre por dominar las minas de estaño en Turquía y las de cobre en Chipre. No es nada nuevo en el mundo, pero ahora a una escala mucho mayor, ¿no? No sé si te he aclarado eso. Vale. Es que el coltan se me escapa un poco de mi mundo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón, un segundo. Buenos días. En primer lugar, respecto a lo que comentabas, yo entiendo, sí, por supuesto, podemos ver esa tecnocracia en China, también teniendo en cuenta que en Europa se piensa a 4 años y en China tienen la ventaja y desventaja de poder pensar de cara a los próximos 30, ¿no? Y planificar. Entonces, claro, tiene otros precios, ¿no? Como el que no puedan elegir ellos. Quería disculparme por no haber podido venir antes, que tenía un compromiso, no sé si lo has comentado, pero de cara a el planteamiento europeo, de cara a los minerales estratégicos, estos minerales siempre se habla de que son esenciales, pero ¿sí hay una política activa para recogerlos en Europa? Como os comentaba antes, quien domina la minería, las minas, domina la industria, ¿no? Entonces el paso que yo creo que está haciendo Europa es disponer de esos elementos en suelo europeo. Eso es un poco todo el estudio que ha hecho, que le ha encargado al British Geological Survey de mapeado, bueno, de tierras raras y también mapeado de otros elementos críticos. Esa es la idea. Eso, una consecuencia de eso, por ejemplo, la tengo yo al lado de casa. Hay una mina en Touro que es de cobre y que se fue explotada en su momento. Y se abandonó en los años 80 de malas maneras, se originó 95, y originó una contaminación del río Ulla, que desemboca en la ría de Arosa, bastante grande con cobre. Y eso es porque no había ninguna política. Ese caso pasa mucho. Y ahora la minería tiene mala fama y está intentando recuperar la buena fama. Esa mina de cobre ahora ya tiene el permiso para volver a explotar, porque el cobre también es otro elemento crítico. Entonces yo creo que va hacia ahí, hacia ver sitios, ver minas en Europa y encontrarlas. Por ejemplo, un gran descubrimiento fue en el norte de la península escandinava, unas minas de un depósito de tierras raras que lo acabarán explotando para romper esa dependencia. Cuando digo un gran depósito, quiero decir de millones de toneladas, que le pueda dar una independencia a Europa. Yo creo que eso es un poco el juego político. Ten en cuenta que, así como decías tú, que China tiene un poder centralizado, que eso también da sus grandes ventajas, porque dice esto es así, bien, y si tú no te gusta te vas o te eliminamos. Pero Europa no, y Europa no solamente es eso, que cada 4 años, sino que son 20 y tantos países. Y eso también es una manera que tú no puedes decir, pues haces esto porque yo quiero. Es decir, no se cierra la fábrica de procesado de mineral de tierras raras en La Rochelle porque yo quiero, no. Te dice, hay problemas ambientales, yo la cierro. Eso tiene muchos matices que, digamos, que crea inercia y crea problemas para resolver. Y eso probablemente lleva a la decadencia de Europa en todo ese aspecto, porque por eso puse la frase de Lavoisier al final, de un francés, precisamente, que estás perdiendo todo, se te pierde, se te cierran las minas, se te van los técnicos a China, luego quieres formar técnicos, pero un técnico no se forma en un día, es una labor de muchos años. Como explotar una mina es una labor de años. Entonces, todo ese juego es muy, muy importante y Europa tiene un hándicap que probablemente sea ese que has dicho tú, sumado al de
pues el número de países y los intereses de cada país y el dominio que tiene Francia y Alemania en la Unión Europea y todo lo demás. Pero lo que se observa, y yo lo que veo es que se reabren minas y se exige que el cuidado medioambiental sea muy fuerte. Probablemente la mina de Touro, cuando la cierren, no pasará lo mismo que pasó la vez anterior cuando la cerraron. Y otras minas. Hay una mina de wolframio en otra zona que no va a tener permiso, pero que quedó, cuando se fueron, quedó deshecha, ¿no? Eso es un poco el juego que hay. Buena fama, mala fama, medio ambiente, países. Ahí hacen falta buenos políticos para que logren manejar todo esto, ¿no? Si no, tu industria se va al garete. Vas a comprar un coche chino, un MG, dentro de poco, porque es muy rentable. No sé si eso también responde a tu pregunta o te genera nuevas dudas, pero yo, como químico, ya no llego más lejos. Ya, pero lo interesante y el fondo que me gustaría a lo mejor que quedara de esta exposición es la interrelación que tiene unos países con otros, las fuentes de suministro y después la base química que muchas veces no se ve y está ahí. Y está ahí. El que se obtenga un método mejor para el procesado del mineral puede tener consecuencias impresionantes. En Canadá hay explotaciones de tierras raras y a mí, cuando yo saqué un comentario, pues me enviaron de la empresa diciéndome lo que estaban haciendo y demás. Pues es otra opción y otra solución, buscar métodos de procesado limpios. Pero claro, hoy en día el cuidado del medio ambiente es fundamental, y en China también. Quizás lo entendió mal, pero ha hablado usted de Estonia y se ha referido a ella como el único lugar dentro de los Estados miembros de la Unión Europea donde hay un centro de procesado. ¿Podría Procesado es el tratamiento de convertir para obtener el óxido de hierro. Todos los que dije, el problema de contaminación, pues es eso. Es una fábrica que antes estaba en China, ahora ya no está en China. Ahora pues está en Singapur, en Australia están desarrollando el procedimiento, en Canadá también, en Estados Unidos volverán a ello y donde está en activo ahora es en Silna, que es la empresa, está en Estonia. ¿Pero por qué es beneficioso que esté en suelo europeo? ¿Por qué es beneficioso? Porque si no lo tienes que importar. Eso es el... ¿Sería necesario, según su opinión, que hubiera diferentes centros dentro de Europa o con uno y conseguir especializarte? Vale, de acuerdo. Te pongo yo uno grande. Vale, ¿en qué país lo quieres? El problema, ¿no? Que quizá hay luego una dependencia. Estaba en Francia y lo cerraron en La Rochelle. Porque contaminaba. Porque contaminaba. Porque no podían controlar la contaminación, por eso. Entonces tendrán que hacerlo y resolverlo. ¿Por qué está en Estonia y no está en Inglaterra? Esos son otros matices que tiene el tema. Tendrán que acabar construyendo más centros para el procesado del mineral y la obtención del óxido para luego fabricar productos en la industria, producto final elaborado, que es lo que ha llegado China a hacer, producto final elaborado. Móviles, ordenadores, todo lo que queráis, drones, todo esto Pero a es... China no le importó que todos esos trabajadores de la mina se contaminaran. No, ahora le empieza a importar. Esa es la diferencia. Ahora le empieza a importar, ¿no? Tened en cuenta que la revolución de Mao fue todo el mundo al campo, todo el mundo agrícola. Y la revolución de China, cuando llegó su sucesor, fue todo el mundo a la industria. Entonces, ¿qué pasó? 400 millones de chinos que se dedicaban a la agricultura, mano de obra para la industria. Es bestial. Por eso influye en los precios. Ahora la sociedad china se hace más evolucionada, los sueldos tendrán que cambiar, ahora tienen un problema de población, de que no nacen suficientes. Pues entra un problema demográfico diferente, ¿no? Entonces, todo esto tiene muchas implicaciones, que no es decir A viene por B. No, A viene por muchos motivos. Cuando tú corriges uno puedes tener otro problema, ¿no? Entonces, en eso estamos.
Muy bien. Bueno, pues sí, Juan Pablo. Hola, muchas gracias, es tremendamente interesante. Yo cuando imparto un máster de empresa, hay un caso práctico de decisiones que se han tomado en la tecnología y desconozco si ha influido la política de China. Es el caso de IBM. IBM vendió todas sus patentes en 2004. Es un caso empresarial de éxito para China y un error garrafal para IBM. Y no sé si el trasfondo fue la política de China respecto a las tierras raras, porque esa venta de patentes para portátiles de IBM provocó que en menos de 15 años Lenovo se hiciera líder de portátiles en el mundo y sigue siendo líder de la venta de portátiles. Hubo un trasfondo de geopolítica y de materiales de tierras raras en esa compra de las patentes de IBM. Es mi pregunta porque lo desconozco y yo lo imparto, pero no sé si esto tuvo que ver. Pues mira, en un ordenador la pantalla viene necesita tierras raras para pulido y para ver en color. El disco duro también tiene elementos que en el lector hay algunos circuitos también tienen. Eso influye la necesidad de tierras raras. Pero vamos, lo que comentas tú de IBM, yo creo que es un empleo es un caso de muchas más industrias que se fueron para allá. No solamente por motivos de raras, a lo mejor fue por mano de obra más barata, probablemente sea eso, mano de obra más barata para todo el procesado, abaratar precios, ser más competitivo. A lo mejor IBM se fue por eso más que por lo otro. No sé yo, pero la idea que os puse antes del comercio del algodón, del textil, pues también la tienes. Tú traes los técnicos, traes la industria y sus patentes. Y al final los chinos nacionalizaron las patentes europeas, con lo cual ellos pueden hacerlo. Y eso es el ejemplo claro de lo que me dices tú de IBM. Reproducen, se hacen con el mercado. Es un ejemplo muy claro. Y después también hubo unas cuantas noticias en Estados Unidos, que no sé si decirlas a micrófono apagado, pero hubo casos de espionaje industrial que estaban llevados o dirigidos probablemente desde China. ¿Por qué? Patentes. Si tú tienes una patente puedes reproducir lo que fabricas, mejorarla, cambiarla. Y ahí está ahora el negocio de las patentes. No solamente es producir copiar la tecnología occidental, sino generar nuevas patentes. Que también ahí está el dinero si consigues que nadie te copie la patente. Lo de IBM yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo se llega a un dominio de la tecnología en tu país. Sí. Yo no sé, y puedo equivocarme, si alguna fábrica de bicicletas española se fue a China y ahora ha vuelto. Pero eso es lo que están haciendo las grandes empresas, volver al país de origen y obtener ayudas para poder regenerar esa industria que se perdió. Pero la patente ya está allá y tendrás que competir con ellos. En coches, por ejemplo, coches eléctricos, competir con ellos. Bien. Bueno, pues entonces cerramos aquí la sesión y nada, muchas gracias. Te aplaudimos de nuevo porque ha estado fenomenal. Gracias.